Un muy feliz sábado. Ya nos hemos saludado aquí en nuestra iglesia de El Almendro. Un muy feliz sábado a nuestros hermanos que están allí conectados también a través de Zoom. Y un muy feliz sábado a nuestros amigos que están también conectados a través de Facebook en este minuto. También ahí hay un grupo de personas que están conectadas. Y saludamos también a aquellos que quizás irán a poder revisar en algún otro momento el mensaje que en esta hora el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Nos alegramos enormemente de poder tener esta oportunidad y este privilegio de haber compartido junto a nuestra iglesia mundial y haber formado parte de los procesos y las decisiones que nuestra iglesia está tomando en este tiempo para el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dejado como pueblo. Y es debido a esa misma razón que en esta hora el Señor ha puesto en mi corazón el poder compartir con cada uno de ustedes el primer mensaje que pudimos recibir el día lunes, cuando se dio inicio o cuando se aperturó este congreso número 61 de nuestra iglesia mundial, eh, donde pudimos estar, ¿no es cierto?, como delegados, participando, formando la iglesia mundial, conformando, ¿no es cierto?, desde las distintas latitudes del mundo a la iglesia representada. Y allí el pastor Max Finley, como aparece ya en la primera diapositiva, y agradezco allí a nuestros amigos de audio y de control, porque están allí implementando por primera vez una forma de poder presentar un mensaje de tal manera de poder presentar la presentación que estamos viendo acá y también poder presentar la imagen de quien está presentando el mensaje. Tenemos la oportunidad en esta hora de poder compartir parte del mensaje, del primer mensaje que fue presentado por nuestro querido, apreciado y valorado pastor de nuestra iglesia adventista, el pastor Mark Finley. Y este le he puesto como título, después de haber analizado nuevamente el mensaje que allí se nos presentó, basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Terminamos los Evangelios en el Nuevo Testamento y luego tenemos los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que encontramos en este libro de los Hechos de los Apóstoles que permite darnos la clave para el cumplimiento de la misión? Y vamos a ir descubriendo, mientras avanzamos en el estudio del libro de los Hechos, vamos a ir descubriendo cuál fue la clave y vamos a ir reforzando a través de este mensaje y de este estudio cuál fue la clave que permitió que el Evangelio y el cristianismo finalmente hoy pudiese llegar hasta nuestros días y poder contar hoy con la bendición de poder formar parte del pueblo de Dios en todo el mundo. Cuando Jesús asciende ya a los cielos, deja un mandato a un grupo de personas. Sin embargo, por la magnitud del mandato, de la orden dejada por Jesús, y por las condiciones sociales que imperaban en aquel tiempo en el Imperio Romano, donde estaban estos hombres que Jesús había dejado, nos parece imposible, tal como describimos aquí,
nos parece imposible que esto se pudiese cumplir. Avanzamos. ¿Cuál era la misión que Jesús dejó? Era la misión de hacer discípulos a todas las naciones. El mundo conocido de aquel tiempo estaba dominado, ¿no es cierto?, por el Imperio Romano. Y el Señor dejó este mandato de ir a todas las naciones, pero era algo imposible. Eso es algo que tenemos que entenderlo también hoy nosotros. Humanamente era algo impensado, imposible de poder lograr o de poder cumplir. Estamos hablando en un tiempo, en una época donde Jesús había recién venido a este mundo y el mensaje del Evangelio aún no era conocido. En medio de una sociedad que vamos a ver que no generaba ninguna certeza ni seguridad de que esto se pudiese cumplir. Y es por eso que recalcamos aquí la palabra imposible como algo que debemos entenderlo, porque hay muchos imposibles que nosotros tenemos hoy en nuestra vida. Nuestra vida está llena de desafíos que son imposibles, como lo fue en aquel tiempo el mandato que Jesús dejó a estos hombres, según nos comienza a relatar el libro de los Hechos. ¿Qué haría este pequeño grupo de incultas personas? Además, agreguemos, ¿no es cierto?, estas otras características. Eran simples y sencillos pescadores, inmersos en una sociedad que para los romanos eran personas iletradas, personas incultas. ¿Qué haría este pequeño grupo de personas? Si avanzamos, nos damos cuenta que, y avanzamos a la siguiente, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, hablan de un grupo de 120 personas. Imagínense, queridos amigos, el grupo de personas que estaban establecidos, que eran cristianos en aquel tiempo. Solo 120 personas que habían conocido y que habían estado con Jesús y que sabían de sus enseñanzas. Y avanzamos y volvemos a avanzar. La población en la cual ellos se encontraban inmersos, que era el Imperio Romano, cuentan los historiadores que en aquel tiempo era de 59 millones de personas. Y tenemos a este grupo de discípulos que eran solo 120 personas frente a un mundo de 59 millones de personas que no conocían a Jesús. Ese era el escenario real que les tocó enfrentar a estos incultos hombres y que tenían un mandato por delante que cumplir. Si avanzamos, vemos que en aquel entonces teníamos un cristiano cada 500.000 personas. Esa era la realidad y esa era la condición. Nuestra ciudad más cercana aquí, que es Concepción, ¿cuántos habitantes tiene? Estamos cercanos al 1.000.000 de personas. O sea, podríamos decir que si lo vemos graficado de esa forma, ¿cuántos cristianos habrían en Concepción en aquel tiempo para hacer la comparación? Solo 2 personas. Frente a toda, ¿no es cierto?, aquella ciudad de alrededor de 1.000.000 de habitantes. Esa era la condición y la realidad en aquel tiempo. Si avanzamos, si a esto le sumamos, queridos amigos, queridos hermanos, si a esto le sumamos las características con las cuales tenían que luchar o tenían que lidiar nuestros primeros cristianos,
de nuestra era, de nuestro mundo, vamos a encontrar características donde el Imperio Romano estaba cargada de mucha idolatría, había un deseo insaciable del placer, dominaba la inmoralidad sexual, gustaba en demasía el derramamiento de sangre, y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, allí en el último punto que aparece. Miles de personas disfrutaban de las famosas peleas de los gladiadores, y allí ellos gozaban, en aquellos lugares, gozaban de cómo el oponente moría frente, ¿no es cierto?, a las manos del gladiador, que vertía y derramaba la sangre de aquella otra persona. Era una cultura, era una nación que estaba completamente perdida y que había, ¿no es cierto?, dado riendas sueltas a todas las avenidas, ¿no es cierto?, del alma para disfrutar del placer. Esta es la condición. ¿Te parecerá en algo a la realidad de nuestro mundo hoy día? Yo creo que sí. Avanzamos en medio de este contexto, en medio de este escenario, en medio de este mundo que fue hace tan solo 2000 años atrás. Avanzamos, Jesús, ¿no es cierto?, da este mandato a estos hombres que debían hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hacerlo, queridos hermanos? ¿Cómo hacerlo, queridos amigos? ¿Cómo llevamos adelante el nombre de Cristo en medio de una sociedad tan idolatrada, tan envuelta en deseos y placeres? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer este puñado de hombres incultos, este pequeño grupo de 120 personas que dice el libro de los Hechos cuando inicia, ¿no es cierto?, su relato? Y aquí aparece uno de los primeros textos que vamos a comenzar a leer del libro de los Hechos. En el capítulo 1, versos 4 y 8, el Señor da una orden y da un mandato a sus hijos. Y les dice, y estando juntos, ¿qué fue lo que les mandó? No se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué es lo que debían hacer? Debían esperar una promesa que el Padre les había dicho, la cual también, ¿no es cierto?, habían oído de Jesús. ¿Cuál era esta promesa? Que ellos debían esperar, que este pequeño grupo de personas debía esperar. Verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que eran donde ellos estaban, en su casa. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había una orden y había un mandato que Jesús les deja y nos cuenta la historia. Y está registrado ahí, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, de cómo empiezan a transcurrir las escenas. No nos olvidemos, queridos hermanos, del pequeño grupo de personas. No nos olvidemos de lo imposible del mandato que debían cumplir y de cómo parte esta historia, de la cual hoy tenemos el privilegio de formar parte. Pero esto parte de esta forma, tal como lo estamos leyendo, tal como lo estamos compartiendo en esta hora, y como lo estamos repasando, porque esto es parte de nuestra historia aprendida, pero que hoy es necesario nuevamente recordarlo para que no nos olvidemos de cómo el Evangelio llegó hoy a nosotros. Fue de un puñado de hombres que reciben el mandato de parte de Jesús de ser discípulos, pero que tenían que esperar porque iban a recibir un poder. Avanzamos al capítulo 2,
del libro de los Hechos. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Ellos se reúnen, los discípulos, tal como Jesús había dicho, ¿no es cierto? Nos describe el libro de los Hechos, capítulo 2. Ellos oraron por el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro surge con un primer sermón que descubrimos allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, un sermón profético donde muestra a Jesús, aquel que habían acabado de crucificar, como el Mesías, el Salvador del mundo. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, encontramos allí, al finalizar el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 41, que dice el texto que así que los que recibieron su palabra, ¿qué es lo que ocurrió con ellos? Fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? En aquel momento, aquellos 120, ya se le añaden alrededor de ¿cuántas personas? 3.000 personas. ¿Como fruto de qué? Como fruto de la obra, del poder único y exclusivo del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Una tarea que quizás podía costar décadas poder realizar, poder hacer, mis queridos hermanos, y esto nos llena de entusiasmo, nos reanima, nos conforta, nos da esperanzas, porque en un instante 3.000 personas aceptan a Jesús y son bautizadas, dice la Escritura. Y esto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, era solo el comienzo. De esta forma, los primeros cristianos están dando el inicio de lo que esto iba a significar. De esta forma parte el avance del Evangelio sobre esta humanidad de la cual hoy formamos parte nosotros. Si avanzamos ahora al capítulo 4 del libro de los Hechos, y el versículo 4, allí nos empieza a relatar ahora este inicio de esta obra que estos hombres estaban empezando a desarrollar y hacer, dice el texto 4 del capítulo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Y cuánto era el número de los que ahora creían? Habían crecido a 5.000. Si avanzamos ahora al capítulo 5 del libro de los Hechos, el verso 14, allí nos dice que los que creían en el Señor, ¿qué es lo que ocurría con ellos? Aumentaban más. Y gran número así de hombres como de mujeres. Hermanos, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que pasó con ese pequeño grupo de solo 120 personas incultas, sencillas? Hermanos, la obra que el Espíritu Santo comenzó a desarrollar y comenzó a hacer por medio de ellos, empezó a crecer. Y tal como lo estamos leyendo, repasando y viendo la historia de nuestros orígenes, de las cuales nosotros formamos parte, empezó a crecer. Y aumentaba, como dice el texto, más y más, tanto de hombres como de mujeres. Y si seguimos avanzando en el libro de los Hechos, el capítulo 6 y el versículo 7, dice allí el texto que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. ¿Qué ocurría con este número de discípulos? Se multiplicaba grandemente. ¿En qué lugar? En Jerusalén. Y maravillosamente y curiosamente, muchos, dice, de los sacerdotes obedecían a la fe. Si seguimos avanzando en el libro de Hechos, ahora nos saltamos al capítulo 8 del libro de los Hechos, y allí nos encontramos que son establecidos
ahora los diáconos, y dentro de estos diáconos allí aparece ¿quién? Felipe, que lo encontramos predicando en una ciudad llamada Samaria. Y luego Felipe es tomado para poder ir a atender ¿a quién? A un eunuco importante, ¿no es cierto?, del reino de Etiopía. Y allí leemos en este pasaje que finalmente este hombre que no comprendía la escritura fue bautizado allí por Felipe en el río, perdón, dice que había agua. Allí fue bautizado este hombre, dice, y luego salen del agua. Y mis queridos hermanos, ¿a dónde comienza a llegar el evangelio ahora? Este evangelio que estaba allí en Jerusalén y que ahora estaba en Samaria, por lo que leemos de Felipe, estaba comenzando a llegar a Samaria, ahora el evangelio comienza a llegar al continente africano. Ya que tenemos un primer etíope que empieza a creer en el Señor Jesucristo y el evangelio sigue expandiéndose. Y si avanzamos ahora al capítulo 9, verso 31, nos dice que en las iglesias, ¿qué es lo que tenían? Dice que en las iglesias había paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y dice que estas eran edificadas andando en el temor del Señor, y esta dice que se acrecentaban. O sea, tenemos que se empiezan a establecer más iglesias, y estas iglesias dice que estaban en paz y andaban en el temor del Señor y se acrecentaban. Las iglesias crecían fortalecidas. ¿Por qué motivo? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Si avanzamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿con qué relato nos vamos a encontrar? Esta entrevista inesperada quizás para Pedro, porque hasta aquel entonces era esperado que el evangelio era solamente para los judíos, pero como leemos en aquel capítulo 10 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pedro finalmente entiende ahora que el evangelio no tan solo era para los judíos, sino que el evangelio también podía alcanzar a todas las personas. Y a ellos se les llamaba los gentiles, que eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y también Pedro constata al llegar a la casa de Cornelio, de este centurión que era romano, pero que era un hombre piadoso. Él estaba allí junto a su familia y sus amigos esperando la visita de Pedro, cuando repentinamente, ¿qué es lo que cae o qué es lo que empiezan a recibir ellos mientras el apóstol Pedro está predicando? Dice que ellos reciben también el Espíritu Santo. Y posteriormente dice que fueron bautizados. Y ahora encontramos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que el evangelio comienza también a dispersarse en medio de los pueblos que no eran judíos. Y se empieza a expandir. Y un par de capítulos anteriores, en el capítulo 8, ¿no es cierto?, encontramos la conversión de Saulo, que luego, ¿no es cierto?, le conocemos como el apóstol Pablo, que es conocido como el discípulo que fue a predicar el evangelio a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y si avanzamos allí en el capítulo 11 del verso 18, Pedro, leemos allí que hace un reporte y hace un informe a la iglesia de Jerusalén, donde allí comparte su experiencia con Cornelio, lo que acababa de vivir, de cómo el evangelio también va a poder llegar a personas que no son judías. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre con la iglesia en Jerusalén que recibe este informe de Pedro? Leemos en el verso 18 que dice que entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento
para vida. Qué maravilloso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, al ir avanzando en el tiempo, como el libro de los Hechos nos va entregando detalles del surgimiento del cristianismo y de cómo fue llegando a distintos lugares, a distintas personas, a distintas naciones, de un pequeño puñado de sencillos hombres y mujeres que entendieron que aquella obra imposible sería posible si es que permitían que el poder del Espíritu Santo los usara. Avanzamos al capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Y con qué nos encontramos en este capítulo 16? Nos encontramos allí con que ahora el Evangelio empieza a cruzar hacia otro sector, hacia otro lugar, hacia otro continente, y por primera vez ahora tenemos la apertura en el capítulo 16 del libro de los Hechos de la primera ciudad del continente europeo. Y allí en Filipos, que es la primera ciudad, encontramos a la primera mujer con su familia que acepta el Evangelio y que son bautizadas y que comienzan a predicar a Cristo. ¿Recuerdan el nombre de esa mujer? Nuestra hermana Lidia. Junto a su familia aceptan el Evangelio y ahora por primera vez tenemos, así como habíamos visto en los capítulos anteriores, cómo el Evangelio empieza a llegar al continente africano. Ahora el Evangelio se empieza a expandir hacia el continente europeo por primera vez. Se empieza a conocer de Jesús por primera vez. Nos saltamos al capítulo 21 del libro de los Hechos y allí encontramos una declaración maravillosa, extraordinaria. Hechos capítulo 21 y el verso 20 nos dice que cuando dice ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Qué interesante la expresión y la frase que aquí se utiliza cuando el texto habla de millares de judíos. Hay otras versiones que hablan de 10.000. Pero hermanos, qué interesante es darnos cuenta cómo a través del tiempo y a través de estos hombres que dejaron ser usados por el poder del Espíritu Santo, este evangelio se expandió y creció. En aquel tiempo, en el Imperio Romano, que era el que dominaba el mundo en aquel entonces, ¿cuántos cristianos creen ustedes que ya tenemos a estas alturas, terminando el libro de los Hechos? ¿Cuántos cristianos? Y hay algunos historiadores que registran que después de pasado 40 años, desde que el Evangelio se comenzó a predicar allí en Jerusalén, después del primer mensaje del apóstol Pedro en adelante, y terminando el libro de los Hechos, pasados estos 40 años, tenemos un número de alrededor de 1 millón de cristianos, en tan solo 40 años. ¿Cuántos eran al principio? La siguiente imagen nos muestra, cuando iniciábamos el libro de los Hechos, decíamos que había un cristiano cada 500.000 personas. Y hablábamos, ¿no es cierto?, de la ciudad de Concepción, para tratar de representar allí, ¿no es cierto?, que significaría que habían 2 cristianos en la ciudad de Concepción. Pero terminando el libro de los Hechos, al finalizar el libro de los Hechos, encontramos que hay 60 personas por cada un cristiano.
Mis queridos hermanos, ¿cómo se logró esto? ¿Cómo se logró expandir? ¿Cómo se logró avanzar? Y la siguiente imagen, hermanos, se relata o se describe tal como cuando cae una gota de agua sobre podríamos decir, una fuente de agua. ¿Se pueden detener sus ondas? Cuando una gota de agua cae, son indetenibles las ondas que se generan al caer esta gota de agua, y de esa misma forma, en aquel tiempo, el cristianismo y el evangelio empezó a avanzar sin detenerse hasta llegar a todas las costas. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, si Dios derramó su espíritu en el primer siglo, claramente como está prometido, y es por eso que podemos pedir y debemos pedir la lluvia tardía, tal como el Señor envió la lluvia temprana en el Pentecostés, al inicio de la proclamación y de la expansión del Evangelio. Nosotros hoy día también podemos pedir el derramamiento, y debemos hacerlo, el derramamiento de la lluvia tardía en el tiempo final para culminar la predicación del Evangelio. Hermanos, muchos piensan, muchos dicen, quizás, o quizás también nosotros muchas veces podríamos pensar que la iglesia adventista del séptimo día podrá fracasar. Y claramente nosotros vemos muchas veces líderes o entre nosotros mismos o acciones que ocurren en este lugar o situaciones que pasan aquí o que pasan allá, que nos llegan, que en vez de animarnos, ¿no es cierto?, muchas veces nos desaniman. Y muchas veces podríamos llegar a pensar que la iglesia va a fracasar. Pero mis queridos hermanos, el futuro de la iglesia es un futuro brillante. No porque lo esté diciendo un predicador, ni porque lo esté diciendo una persona, sino que porque el Señor ha prometido que esto va a ser finalmente brillante y va a ser esperanzador para la humanidad y finalmente para la eternidad. Y tenemos allá en nuestro mundo que en este tiempo en el cual nosotros vivimos, Dios va a levantar a sus hijos, tal como hizo en la antigüedad, ungidos por el Espíritu Santo, con sus Biblias en alto, para que podamos proclamar este santo evangelio a todo el mundo. Hermanos, si el Señor lo hizo una vez y prometió derramar su Santo Espíritu sobre sus hijos en la lluvia temprana al iniciar la obra de expansión del evangelio y del cristianismo sobre esta humanidad, y si el Señor prometió que lo va a hacer al terminar la obra, porque así está escrito, Él enviará su lluvia tardía, mis queridos hermanos, eso el Señor lo va a cumplir. Aunque nosotros hoy día no lo veamos, aunque nos cueste creerlo. Como decía delante, aunque pensemos que la iglesia puede fracasar, aunque podemos ver que nosotros mismos podemos fracasar y quizás muchas veces hemos fracasado. Pero lo que el Señor dijo, lo que el Señor escribió y lo que el Señor dejó, lo va a cumplir. Y el Señor va a derramar su Santo Espíritu y van a haber hombres y mujeres que levantarán sus Biblias para proclamar y terminar la obra de Dios sobre esta tierra. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo ha estado guiando a su pueblo a través de todos los siglos.
Lo hizo en el inicio, lo hizo en el principio, al levantar a estos 120 hombres e impulsarlos a hacer una obra que era imposible. Era imposible. Y el Espíritu Santo guió a aquellas personas que se dejaron dominar, que reconocieron, hermanos, como nosotros debiéramos reconocer nuestra incapacidad. Cuando nosotros ponemos nuestras capacidades delante, el Espíritu Santo no puede intervenir. Pero cuando nosotros reconocemos nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras faltas, que de paso es el Espíritu Santo el que nos hace recapacitar frente al pecado, nos redarguye, nos enseña, nos orienta. Hermanos, el Espíritu Santo no es algo nuevo para el pueblo de Dios. El Espíritu Santo ya se manifestó en el surgimiento del Evangelio y ha guiado a su pueblo a través del tiempo. No debemos pedir por algo que no conocemos, porque el Espíritu Santo ha obrado en cada una de nuestras vidas. Él ha estado obrando. Solo que lo que hoy debemos hacer es pedir su plenitud. Que esto pueda ser pleno en nosotros, que no quede ningún espacio en nuestra vida que no logre ser dominado finalmente por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, debemos reconocer, tal como lo hicieron los discípulos, porque para ellos era imposible la obra, pero ellos reconocieron que con su Espíritu podían hacerlo. También nosotros, hoy día, debemos dejar de lado todos nuestros pensamientos que nos avalan como capaces. Como también, ¿no es cierto?, leemos en el libro Apocalipsis, como parte de nuestras características muchas veces creernos, ¿no es cierto?, ricos en capacidades, en talentos, en habilidades, y que a través de eso el Señor, ¿no es cierto?, va a poder hacer su obra. Mis queridos hermanos, estamos allí fuera del foco. Debe haber un reconocimiento personal en cada una de nuestras vidas, de aceptar y de reconocer que solos nunca podremos, pero con el poder del Espíritu Santo, finalmente, sí todo es posible, porque Él es quien nos capacita. Quiero leer unas frases textuales que fueron dichas por nuestro pastor Mark Finley en esta oportunidad y que me parecieron muy sabias. Si bien es cierto, yo tomé la traducción del inglés al español, no es 100% fidedigno, pero creo que se logra entender lo que estaba allí transmitiéndonos y que también en esta hora quiero transmitirlo junto a ustedes. Y él nos decía, la inteligencia del hombre no va a terminar la obra de Dios. El talento excepcional nunca va a cambiar al mundo. Una educación superior no tiene el poder para cambiar la sociedad. La tecnología sofisticada es incapaz de alcanzar al mundo con el Evangelio. La máquina de la organización de nuestra iglesia tiene sus límites. Solo hay una cosa que puede cumplir. Solo hay alguien que puede cumplir la misión de Dios, ya que finalmente, ¿de quién es la misión? ¿De quién es la obra? La obra es de Dios. Él es el que ideó esta obra de salvación para la humanidad. Por lo tanto, Él es el dueño de esta obra. Y hermanos, ¿en qué consiste esto? Termina diciendo nuestro pastor allí, cuando abrimos nuestros corazones en humildad
reconociendo nuestra pobreza para alcanzar al mundo. Esa es la calificación para que Dios finalmente pueda obrar en nosotros. Las capacidades no son nuestras. Hay un poder externo. No es nuestra inteligencia, no son nuestras capacidades, no son nuestros planes. Hay un poder externo que es el que debemos pedir para que nos pueda habilitar. Mis queridos hermanos, así está hoy día la realidad del cristianismo en el mundo. El cristianismo es la religión más grande en el mundo, increíblemente. Luego viene el Islam, el hinduismo, el budismo, que son corrientes muy fuertes que han ido creciendo. Pero hoy día el tercio de la población del mundo, alrededor de 2.400 millones de habitantes de este mundo, son cristianos. Cercano a la mitad de ellos están cercanos a la Iglesia Católica, y dentro de esos otros porcentajes están los protestantes, donde dentro de eso también estamos nosotros. Hermanos, nosotros como pueblo adventista somos casi 22 millones hoy día en el mundo. Esa es la última cifra. Y no sé si alcanzan a ver una franja roja que allí está marcada. Hoy día esa es nuestra pequeña parte en el mundo. Mis queridos hermanos, somos una pequeña fracción, ínfima, en el mundo. Entonces podemos decir, ¿se ve algo imposible? Comparado con la tremenda vastedad de tantas creencias, culturas que existen en el mundo de hoy, hoy día igual podemos decir que es imposible. Somos muy pocos frente a la vastedad que existe en el mundo de ideas, de culturas, de pensamientos. Pero no debemos olvidar cómo el Señor ha guiado a su pueblo a través de la historia y cómo finalmente lo va a terminar. Queridos hermanos, me tocaba de manera muy especial al escuchar al pastor Rick McEdward, que dirigía una de las divisiones del noreste de África, que hace 10 años atrás finalmente se conformó. Allí está Egipto, Irak, Irán, muchas ciudades donde nunca se ha escuchado la palabra Jesús. Ciudades con millones de habitantes donde nunca se ha escuchado el nombre de Jesús. Y nos relataba y nos contaba que necesitaban a misioneros que pudiesen ir a formar hogares e iglesias, ya que la iglesia no es legal ni puede funcionar en aquellos lugares, en aquellas latitudes. Y una de las familias que se fue para formar parte de una de aquellas ciudades, con la intención de predicar el evangelio, empezó a pasar el tiempo, pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años. Y mis queridos hermanos, sin tener ningún resultado, sin una persona que aceptara a Jesús. Cuán difícil nos resulta hoy poder llegar con el evangelio a todo el mundo. Y nos relataba con emoción, porque este pastor se quebró allí desde el púlpito en aquella oportunidad cuando relataba
que el último año, cuando esta familia ya pide retornar y regresar, se logran enterar que había un grupo de personas que habían tomado la decisión de ser bautizados y de aceptar el Evangelio. Hermanos, cuán difícil. Imagínense en esos tremendos territorios donde hay más de 600 millones de habitantes, solo 6.000 adventistas. Cuán pequeña es la luz del Evangelio. Cuán pequeño es la penetración del nombre de Jesús en tantos lugares aún hoy en día. Parece imposible. Parece imposible cumplir con el mandato que Jesús dejó de llegar a todas las naciones. Y para ir concluyendo, hay un texto en Isaías 57, versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita este alto y sublime? ¿Con quién más habita este Padre eterno? Habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis hermanos, debe haber un reconocimiento de necesidad del Señor. Debe haber un reconocimiento de que no existe una capacidad en nosotros. Debe haber un reconocimiento que existe una capacidad que solamente proviene del Señor y de su Santo Espíritu, para que finalmente podamos terminar la obra de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Dónde está la clave? El libro de Hechos, el capítulo 4 y el verso 31, decía que cuando hubieron orado, mis queridos hermanos, tenemos que renovar nuestro compromiso de oración con el Señor. El Espíritu Santo se manifestó y se manifestará en su iglesia y en su pueblo cuando exista un espíritu de oración, de volver a reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Dice allí el texto que cuando ellos hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Debe haber un espíritu de oración, de dependencia de Dios en nuestras vidas. Y la última cita que quiero leer de la pluma inspirada nos dice que el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente, ya que si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Mis queridos hermanos, con gozo, con alegría, con entusiasmo y con esperanza, comparto con cada uno de ustedes, con nuestros amigos que están conectados a través de nuestras redes, que tenemos esperanza, que el Señor, tal como prometió derramar su Espíritu al iniciar esta obra del Evangelio,
que hemos repasado en esta hora a través del libro de los Hechos, y cómo se proclamó y se expandió hasta que llegó a todos los rincones de la tierra. Y que aún falta mucho por hacer, pero ese mucho que falta por hacer, hemos repasado y hemos descubierto cómo el Señor, a través del poder del Espíritu Santo, generó transformaciones en instantes y en momentos. En corto tiempo, el Señor se encargó a través del Santo Espíritu de expandir el Evangelio. Hoy también el Señor lo hará. En nuestro tiempo, el Señor lo prometió que también lo iba a hacer. Y esto es maravilloso. Esto es extraordinario. Porque quizás si no lo logramos ver hoy día aún, si aún vemos las dificultades que existen para poder compartir el Evangelio, mis queridos hermanos, eso es propio de nosotros. Es propio de nuestra mirada. Pero hoy día quiero compartir con ustedes y quiero dejar este mensaje para que no nos olvidemos que esta obra es de Dios y que el Señor, tal como lo prometió, derramará su espíritu a los finales de esta historia y habrá un pueblo donde habrán hombres y mujeres, niños y niñas que van a alzar sus Biblias para predicar este santo evangelio a todo el mundo para que el Señor finalmente pueda regresar. No dudemos que el Señor lo va a cumplir. Y animémonos y sigamos avanzando. Aunque somos pocos, sigamos avanzando y sigamos confiando, creyendo que el Señor culminará su obra sobre esta tierra. Que el Señor nos pueda bendecir y guiar para que podamos formar parte de los acontecimientos finales y podamos prontamente ver a nuestro Señor Jesucristo regresar. Que el Señor les bendiga.